Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente desde el Museo Café Ayacuchano, ubicado en Girón Lima 106, y vamos a estar esta noche conversando con el candidato del Frente Amplio, que va con el número 2, el señor Magno Ortega. Buenas noches, hermano, ¿cómo está? Bienvenido en Sartes. Muy buenas noches, un abrazo para ustedes y para los hermanos que en estos momentos se conectan. Asimismo, también nos acompaña en la conducción Lincoln Onofre, politólogo, que vamos a estar conversando. Lincoln, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está? Sí, bien, bueno, en esta oportunidad voy a permitirme hacerle algunas preguntas, más allá además de las propuestas, ¿no?, que usted tiene en esta maratón de candidatos para el Congreso para un año, 4 meses. Pues también quisiéramos que la población lo conozca desde otro espacio, ¿no? Usted es dirigente, ha sido dirigente representante del Frente de Defensa, si no me equivoco. Sí, bueno, yo soy del distrito de San Juan Bautista. Mis padres son los fundadores del gremio de carniceros, vengo de esa raíz, de esa generación de fundadores de ese gremio. Y luego en 1969 yo ya ocupé un cargo en el Frente Único de Estudiantes Secundarios como alumno del tercero de media de la Gran Unión Escolar Mariscal Cáceres. Ustedes recordarán que en 1969 la lucha del pueblo de Ayacucho y Huanta por la gratuidad de la enseñanza, vengo desde esa jornada. Y luego fui presidente del pueblo joven de Capillapata por 7 periodos. Y luego de allí ascendí, me promocionaron como dirigente de la Federación de Barrios, secretario de organización y luego secretario general o presidente. Y también ocupé el cargo de secretario de organización en el Frente Defensa del Pueblo de Ayacucho, que estuvo bajo la conducción y presidencia del profesor Máximo Cárdenas Zulca, una generación que para mí es la generación de oro, con Rigoberto García, Carlos Alarcón Tipe, Factor Ramos, Máximo Mancilla, Modesto Quispe. Yo era el más tierno, por cierto, pero ya era parte de esa generación de dirigentes y en algunos momentos ocupé la presidencia del Frente Defensa, cuando el profesor Cárdenas tenía problemas judiciales, ¿no? Estaba en la clandestinidad. Y luego en la ciudad de Lima fundé la Asociación de Familias Desplazadas, soy parte de la Fundación de las Familias Desplazadas, ASFADEL, y de la Condecorep, y también fundé, pues soy parte de la fundación de la Asociación de Residentes de San Juan Bautista. Hay toda una trayectoria, FIPA, ¿no?, con las organizaciones barriales que estamos viendo ahí, ¿no?, y además en todo el proceso histórico. Me parece interesante, pero ha sido cuestionado su ingreso al Frente Amplio, ya que usted estaba como dirigente, como representante del Frente de Defensa y al ojo público daba la impresión de como que se utilizó esto como un trampolín para ser candidato. Brevemente, coméntenos qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? De manera breve. Sí, mire, yo llego o vuelvo al Frente Defensa como dirigente fuera de mis planes personales y familiares, ¿no? Y aquí puede testimoniar una personalidad como Eduardo Cáceres, Martín Guerra y Manuel Velázquez, que son intelectuales del socialismo peruano. A ellos les tuve que consultar si aceptaba o no la propuesta de volver al Frente Defensa como presidente. Y ellos me dijeron sí, y por eso volví, ¿no? Habiendo estado ya en Lima, en otros planes. Más hacia este lado, o sea, ya usted está como presidente del Frente Defensa. ¿Cómo responde a ese cuestionamiento que le hace un sector de la población de que lo usa como un trampolín para lanzarse o aprovecha ese espacio para lanzarse al Congreso? Claro, mire, en el plan de nadie estaba el cierre del Congreso y la convocatoria, ¿no? Entonces no estaba en mis cálculos, no estaba en mis planes, pero sí en la decisión que un sector del Frente Defensa, exdirigentes, tomamos, ¿no? Que era el momento propicio, oportuno, para que podamos iniciar en el Perú un nuevo proceso, con la experiencia, con la trayectoria que personalmente tenemos, pero también colectivamente. O sea, Ayacucho siempre ha marcado el compás de los acontecimientos sociales y políticos en nuestro país, y por lo tanto desde Ayacucho creo yo, tengo fe en que podemos contribuir al punto de quiebre, porque el Estado peruano ha llegado profundamente a una crisis moral, a una crisis económica en todos los aspectos, y por lo tanto es el momento donde podemos empezar a cambiar este país en favor y beneficio de la mayoría de peruanos, ¿no? Claro, y en esa línea, bueno, usted dice no ha medido esta circunstancia que sucedía,
Pero también usted está como invitado o como militante en el Frente de Defensa. Como invitado. Como ¿no? invitado. Nunca he tenido una militancia política nacional, soy parte de INCARI, del Frente Regional Ayacucho, movimientos regionales que promovemos los dirigentes sociales de nuestra región. Y luego me alejé de la actividad política activa, digamos, ¿no? Valga la redundancia. Y en mi retorno ya en la etapa, digamos, más de apoyar la promoción de los líderes jóvenes que deben surgir para conducir tanto a nuestras organizaciones sociales, pero también a nuestras organizaciones políticas. Eso es una necesidad. Bueno, entonces todos además sabemos que el Frente de Defensa es un espacio de izquierda. La pregunta es, ¿qué tan de izquierda es usted? Si 1 es un centro izquierda y 5 es la izquierda extrema, ¿usted dónde se ubica? Yo en el 2.medio. 2.5, ok. y si vemos así, usted condena, por ejemplo, ¿usted considera que el fujimorismo fue una década de autoritarismo? Por supuesto. Y en esa línea, digamos, para usted el gobierno de Chávez y el gobierno del actual presidente en Venezuela, ¿es un gobierno autoritario o es un gobierno democrático? Mire, todo país tiene sus propios problemas. Y yo reflexionaba en el sentido de la situación internacional, que el Perú tiene una riqueza inmensa en la parte teórica. Y tú como politólogo sabes, conoces la producción de Galindo, de Tito Flores Galindo, Mariátegui, Vallejo, Arguedas. Mira, esa gama de teoría que tenemos para construir nuestra propia opción, nuestro propio pero eso camino. no responde a la pregunta. No, digamos, claro. ¿cómo Entonces, estamos con Venezuela? ¿Cómo lo catalogamos? Es que Venezuela tiene sus propios problemas y tienen que resolver los propios venezolanos, Ecuador de igual manera. Entonces, lo que pasa en la década del 60 y 70 es que las grandes divisiones de la izquierda peruana fue por el tema internacional. Habían bolcheviques que adherían a la revolución bolchevique, a la revolución china, a la revolución cubana, y eso no puede ser. Los peruanos, como decía Mariátegui, tenemos que hacer nuestro cambio, nuestra transformación sin calco ni copia, creación heroica, y el Perú tiene teoría, tiene práctica, tiene historia, y por lo tanto el tema de Venezuela lo resuelven los venezolanos. Pero es que no podemos resolver el tema de Venezuela solo que lo resuelven los venezolanos, porque hay toda una migración de personas llaneras hacia nuestro país. Entonces, nos está afectando de alguna manera, y esta migración no es gratuita, se debe a algo. Hay una población que está contra el modelo que se está dando hoy en día en Venezuela, ¿no? En esa línea, usted, desde el legislativo, de llegar a ocupar un escaño, ¿tiene alguna propuesta para regular la migración, para fomentar la migración de los hermanos que vienen de Venezuela, o no está dentro de los planes, ya sea de usted o del Frente Amplio, sobre este tema? Mire, el Perú ha sido un país migrante. Hay más de 300.000 peruanos en Venezuela, y organizados, ¿no? Y exitosos, y que no están volviendo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, ¿cuántos peruanos tenemos en el mundo, ¿no? Y que aportan a la economía del Perú. Entonces, la migración es un principio universal, es un derecho humano. Pero la forma como el Estado peruano, Kuczynski, ha abierto las fronteras del Perú de par en par, para oponerse a ese proceso que es propio, que es problema de ellos, sino simplemente ese grupo de Lima, obedeciendo los mandatos de Estados Unidos, ¿no es cierto?, abre nuestras fronteras y tenemos los problemas que tenemos. Eso se tiene que regular, por supuesto, así como nosotros migramos, hemos migrado a Venezuela, hemos migrado al mundo bajo reglas, ¿no es cierto? Tenemos que cumplir con ciertas reglas, con ciertas normas, requisitos. Por lo tanto, el Perú no puede ser la excepción. La forma como han ingresado los hermanos venezolanos, ¿no? Claro. Volvamos al panorama local. Y otra vez al Frente de Defensa. Me olvidé algunas preguntas ahí. Sí. ¿Usted considera que el Frente de Defensa representa a todos los ayacuchanos, a todas las organizaciones? Por supuesto. Miren, no hay organización como el Frente Defensa. Además, es el aporte más grande que ha dado a las organizaciones en nuestro país a través de los Frente Defensa. El primer Frente Defensa que ahora se ha multiplicado, pero como toda organización tiene sus momentos de auge, ¿no? ¿Y pero también está en un momento de crisis o está en un momento? Mire, cuando yo ingresé estaba como en stand-by, ¿no? Y logramos reactivarlo, articular con las provincias
más lejanas como Paucar del Sarazara, Parinacocha, Lucanas, Huancazanco, Sucre, Huanta, etc. Lo que debe ser una organización de frente regional con sus 11 provincias. Es un proceso que hay que cumplir, por supuesto, y está pendiente. Lo que pasa es que le comento esto porque de alguna manera sí he sido crítico del Frente de Defensa de manera pública, además. Sí. Reconozco la importancia del Frente de Defensa en el proceso histórico, ¿no? Antes de la época crítica que hemos tenido con Sendero Luminoso, los efectos que ha tenido después de la época de Sendero Luminoso, esta situación de querer desintegrar la sociedad civil de la década del fujimorismo. Sin embargo, hoy en día hay un discurso también de un sector de la población que creemos que el Frente de Defensa no está representando realmente a los ayacuchanos, no representa a todas las organizaciones, porque cuando vemos quienes participan del Frente de Defensa, no son todas las organizaciones, es válida la opinión, eso es indiscutible. Y por otro lado también nos da la impresión de que el Frente de Defensa se ha quedado en el tiempo cada vez que salen a sus protestas, a sus marchas. Y digo a sus porque no me siento representado, ¿no? Y ahí, en muchas oportunidades, y es una de las críticas que dice siempre el Frente de Defensa, es que llevan tantas demandas que terminan por no conseguir ninguna de ellas, ¿no? ¿Hay alguna crítica de parte de usted que hay que mejorar en el Frente de Defensa? Yo comparto parte de tu opinión. Uno es que el proceso de reconstitución del Frente de Defensa no se ha culminado como era mi opinión, por ejemplo, y que la compartí con Pepe Coronel, con Condori, con Gilmer García en su momento, porque se estaba haciendo una reconstitución sin tomar en cuenta el tiempo programáticamente y orgánicamente, ¿no? Entonces es una tarea pendiente que lo comparto, y esa hay que cumplirlo, pero una cosa es la representatividad orgánica y otra cosa es la representatividad de las demandas. O sea, si yo no estoy representado orgánicamente, pero en la bandera, por ejemplo, por el derecho a la salud, ¿estamos o no estamos? Claro. Lo estamos. Entonces, una cosa es la representación orgánica, con tus delegados, con tu organización, y otra cosa es la representación de la bandera que enarbola el Frente de Defensa. Ahora, en los paros, en las luchas, sí, mire, pero es un problema, que todas las organizaciones quieren estar expresados en la demanda, y estamos luchando porque eso se priorice, ¿no es cierto?, en 2, 3 puntos que deben ser la bandera por la cual, ¿no es cierto?, negociamos con el Estado, negociamos con el gobierno regional, con las municipalidades, pero estamos en ese proceso. Pero ello no descalifica las jornadas importantes que en los últimos tiempos viene realizando el Frente de Defensa. Por ejemplo, en la lucha por el hospital, ¿no? Por el no cierre del hospital antiguo y el funcionamiento del hospital nuevo en su real categoría que tienes como infraestructura y como equipamiento, ¿no? Sí, vamos a hacer un corte comercial y regresamos rapidísimo desde el Museo Café Ayacuchano, ubicado en Girón Lima 106, para seguir conversando con Magno Ortega, candidato por el Frente Amplio con el número 2. Volvemos a través de Ensartes. Desde el Congreso legislaremos por una educación de calidad, por políticas con enfoque de género y lucharemos contra la corrupción. Entremos al Bicentenario con reglas más claras, con un equipo de verdad. Enfrentemos las desigualdades. Con esperanza, convicción y un mismo color, todos la más. Este 26 de enero, marca la M del Partido Morado y escribe el 1 y el 2. Roger Rivera, César Segarra, al Congreso. Con un equipo de verdad, vamos a recuperar el Congreso. Partido Morado, dame tu mano, nuevo pero. Partido Morado, política de gente, partido país, un nuevo peruano, una nueva ilusión, con esperanza, convicción y un mismo color, dame tu mano, nuevo peruano, y juntos. Este 26 de enero, marca la M del Partido Morado y escribe el 1 y el 2. Hola, soy Ferela Bendezú, la número 2 de Acción Popular. Como propuesta legislativa, planteamos impulsar un proyecto de ley que fortalezca una verdadera educación en valores,
Retomar cursos de cívica, familia y psicología nos darán buenos resultados. De nada nos sirve tener profesionales con doctorados y maestrías carentes de valores para que terminen en la cárcel. El verdadero cambio y desarrollo de nuestro Perú está en la educación. Hola, soy Cate de la Cruz y voy con el número 1 en Podemos Perú por la región Ayacucho. Varios amigos y familia me han comentado cómo poder ayudar a esta campaña ciudadana. Y lo primero, compartiendo todas nuestras publicaciones y propuestas por las redes sociales, con los amigos y la familia. Segundo, apoyándonos, conversando con la gente, con los vecinos y vecinas de la región Ayacucho, llevando nuestra voz y llevando nuestras propuestas para que los mismos de siempre no nos vuelvan a gobernar ni a representar. Y lo tercero, si quieres apoyarnos económicamente para que esta campaña pueda llegar a más personas, puedes hacerlo depositando a este número de cuenta. Todo lo recaudado será finalmente rendido cuando culmine la campaña, porque nosotros no le debemos nada a nadie, solamente a ustedes. Recuerden, amigos, que esta campaña lo venimos haciendo todas aquellas personas que no queremos que los grandes grupos de poder se impongan y sigan gobernando nuestra región, porque lo más importante es el poder de la gente, de ustedes. Es su decisión poder cambiar el destino de nuestro país. Podemos Perú, podemos Perú, podemos Perú, podemos Perú. Dinosaurios robotizados. La exposición más importante en millones de años llega a Ayacucho. Ven a sorprenderte con más de 25 dinosaurios de distintas especies. Se mueven, respiran y pareciera que están vivos. Del 11 al 26 de enero en el Colegio Mariscal Cáceres. Dinosaurios robotizados. Hoy regresamos aquí desde el Museo Café Ayacuchano, ubicado en Girón Lima 106. Estamos con Magno Ortega, candidato por el Frente Amplio, que va con el número 2. Lincoln, todavía tenemos unas preguntas por parte de ti que has preparado en esta entrevista acalorada, ¿no? Entretenida. Bueno, siempre creo que no es el propósito abrirle las puertas a todos los candidatos de manera libre, sino más bien justamente también alcanzar esas preguntas de la población que de algún modo está de acuerdo y de otro modo también no lo está, ¿no? Y son justas sus demandas, son justas sus críticas. En esa línea, lo otro también que me llama la atención, ¿por qué? Yo creo que el Frente Amplio tiene una posición interesante, bien marcada, consecuente, como dice uno de sus representantes, uno de sus militantes. Sin embargo, no tiene la pegada ni en la izquierda misma peruana, porque si usted miramos las cifras, han preferido otras izquierdas antes que la del Frente Amplio. Y además en el Congreso tampoco logra aglutinar ciertos espacios. ¿Cuál es su percepción respecto de este tema sobre el Frente Amplio, ya que usted es invitado? Mire, la izquierda peruana, el socialismo peruano, desde la muerte de la Mauta Mariátegui, que como ningún partido en el mundo implementó una teoría, implementó una práctica, ¿no es cierto? Y a su muerte lamentablemente quedó trunco y vino las grandes divisiones de la izquierda peruana. Y es una tarea pendiente que creo que desde Ayacucho podemos contribuir a que se supere esas debilidades. Pero pareciera que el Frente Amplio se atribuye, se irroga que ellos son la esencia de la izquierda. Mire, todas las izquierdas, te voy a decir, no solo el Frente Amplio. En especial esta, ¿no? No, también, o sea, si vemos, yo tengo grandes amigos en Nuevo Perú, Eduardo Cáceres, mi entrañable amigo, Mocha, ¿no es cierto? Exministra. Sí. Tengo grandes amigos en toda la izquierda peruana. Y te voy a decir lo siguiente, que yo soy una persona que sabe escuchar, pero también que sabe opinar. Y puedo contribuir, así como, mira, desde Ayacucho hemos continuado en hacer el Frente Nacional de los Frentes Eventos. Y en el aspecto político también, humildemente creo yo que puedo aportar a ese encuentro de las izquierdas, de las fuerzas socialistas, pero con sentido democrático,
o sea, respetándose unos a otros, no por una coma dividirse como los años 60, 70, ¿no? Claro. Por eso yo te decía, ¿no? Mira, si tú adherías a la revolución bolchevique, entonces ya revisionista. Si tú adherías al otro grupo, igualmente con descalificativos. O sea, tenemos que ser tolerantes, tenemos que entender, porque si no, ¿cómo se construye el Frente Único? Que teóricamente todo el mundo pregona, pero que en la práctica patea a todo el mundo también, ¿no? Sí, es verdad. 3 preguntas chiquitas con respuestas chiquitas. 3 propuestas de usted de llegar al Congreso. ¿Cuáles son sus 3 principales propuestas? La nueva constitución, el impulso al agro, no a la minería, y lucha contra la corrupción. Sobre la primera, no a la Constitución. Ya algunos representantes del Frente de Defensa han manifestado que no lo van a lograr en este año 4 meses. ¿Por qué seguir llevando esa bandera? Porque es una lucha, hay luchas inmediatas que tienen resultados inmediatos a mediano y largo plazo, y el pueblo siempre ha luchado. Te puedo contar como luchador de los años 60, por ejemplo, se veía lejano el proyecto Cachi, desde Bolívar, desde Bolívar, y mire cuánto tiempo tuvo que pasar, cuánta lucha, cuánta gestión para concretarse. No porque sea a mediano plazo tenemos que dejar de luchar, hay que luchar permanentemente, y también la experiencia y la historia nos dice que hay acontecimientos que pueden darse en segundos, cuestión de segundos, ¿no? Sobre el mismo tema de cambio de constitución, ¿cuál es el problema de esta constitución? ¿De que la haya promulgado Fujimori u otro tema que nos motiva a tener que cambiar la constitución? Por ejemplo, el capítulo de económico, el sistema económico, donde es el libre mercado, lo que ha hecho es desactivar nuestra producción nacional. Mira cómo se encuentra el agro ayacuchano, la agricultura familiar, las actividades productivas de la población de a pie, cómo se encuentra, totalmente desprotegida. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Los grandes monopolios, las mineras, que se llevan el 80% de beneficios. ¿Y qué nos deja? Una migaja. Eso tiene que cambiar la forma como está estructurado y cómo funciona el Estado peruano. El Congreso elige, nombra a los miembros del comité del Tribunal Constitucional. Mira, y lo que está pasando. ¿Eso tiene que cambiar? Por supuesto que tiene que cambiar. ¿Quiénes deben elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? Así como el Estado, mira, si bien es cierto, el Congreso puede proponer, pero ¿quién tiene que elegir quién es? Democrático, las masas, como eligen en otros países a los jueces. Pero estamos demostrando que la población tiende a elegir muchas veces mal. Ya tenemos el Congreso anterior que la misma población ha elegido y luego ha demandado cerrarla. Entonces, podemos caer en el mismo error con el tema de... Es una posibilidad, pero ¿no es acaso un sentido más democrático que la población elija quiénes deben ser los miembros del Congreso, quiénes deben ser los miembros del Poder Judicial? ¿Acaso no es correcto? Es correcto. Que tenga algunas deficiencias, que hay que perfeccionar, por supuesto, que eso es un proceso. Pero si el ciudadano de a pie ni siquiera está tan interesado en saber quién es su representante, quién es su candidato y qué es lo que propone, menos se va a interesar en saber qué es lo que propone un juez, menos se va a interesar en qué es lo que propone un miembro del Tribunal Constitucional. Hay que ir elevando la conciencia y la responsabilidad ciudadana. No porque estemos en esta situación, bueno, hay que echarse a la de perder. Pero mientras tanto, entonces, nos aventuramos a elegir autoridades que no conocemos. ¿No sería mejor elevar la calidad de ciudadana para luego demandar la elección de estos miembros? Desde mi punto de vista no es el camino. Y ahí tenemos los resultados de una constitución nefasta que nos ha llevado al incremento de la pobreza, de la desnutrición, de la desocupación, la anemia y todos los problemas sociales, la inseguridad ciudadana. ¿Acaso no tiene como raíz, como punto de partida, los problemas económicos? ¿No es cierto? Entonces creo yo que eso tiene que cambiar. Lo que pasa es que cuando hablamos el capítulo del tema económico en la Constitución, hablamos de una economía social de mercado. Y cuando uno se echa a revisar la literatura sobre la economía social de mercado, no habla de que se está a favor de las empresas privadas, sino de que se mire en su integridad, ¿no?, el mercado y que el Estado intervenga y regule. Entonces, ¿es un problema de un capítulo de la Constitución o es un problema de quien está ejecutando, de quien está gestionando la Constitución o de quien está gestionando los gobiernos nacionales o territoriales? Es que un Estado no puede ser árbitro. Un Estado tiene que dirigir su proceso productivo. Imagínate qué sería si Estados Unidos, Chile, abandonara
sus empresas estratégicas, y así como en el Perú se nacionalizara todo, ¿no es cierto? Nuestro aeropuerto, nuestros puertos, nuestras... Es que no estamos hablando de nacionalizar, estamos hablando o de privatizar, estamos hablando de una economía social de mercado donde el Estado también interviene, también regula, y sobre todo regula. Es que cómo interviene. Entonces es una mala aplicación del concepto de economía social. No solo mala aplicación, no solo mala aplicación, sino que el Estado tiene que dirigir a su país. ¿Cómo se va a poner a regular y a mediar? No puede ser. Cualquier Estado, en cualquier sistema capitalista o socialista, dirige a su país, dirige su producción, dirige su industria, dirige su comercio, dirige sus servicios. Si no, veamos nuestra Semana Santa. Panamá dirige su ¿Y Panamá cómo es, pues? ¿Qué problemas tiene? Entonces, no es que no exista, existen países que trabajan de esa manera. Por supuesto, pero ¿qué resultados tienen? Veamos, pues, los países más exitosos. Estados Unidos, capitalista, Rusia, un país socialista, como quiera denominarse. ¿Por qué tienen desarrollo? ¿Por qué tienen lo que tienen? Porque el Estado dirige. China dirige el Estado, no renuncia a su rol de No estamos negando de que dirija, pero también cumple un rol regulador. No hay otro que deba regular el Estado. Por supuesto, pero no, en el Estado peruano su papel principal se reduce a la regulación, al libre mercado, al tratado de libre comercio. Y resultado, mire, entonces no es un problema de la Constitución, sino es un problema de cómo está regulándose. Es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Contrastemos la teoría, ¿no es cierto?, la Constitución política y los resultados que tenemos. Los resultados que tenemos es nefasto. Cambiar de Constitución es cambiar de vida, cambiar la situación actual que estamos llevando. Las posibilidades. Vamos a desarrollarnos en otro marco con protección de la producción nacional. Mira, nuestros agricultores. Mire, a ver, una producción nacional, ¿no es cierto? Inmediatamente te caes con una serie de requisitos y si no lo cumples te cierran, ¿no? No has tributado en el momento adecuado, te cierran, clausurado. Incafarma. ¿Es un problema de la Constitución o es un problema de regulación? Es que está en el marco de la Constitución, o sea, las leyes, las normas se dan dentro del marco de la Constitución. La Constitución da normas genéricas y hay casos específicos donde Indecopi, donde la SUNAT tiene sus propias reglas que se basan sí en la Constitución, en estos capítulos que usted menciona, pero sin embargo tienen independencia, son organismos autónomos, son organismos independientes, ¿no? Entonces, o sea, no es tanto como usted lo está pintando. O sea, habría que más bien fortalecer la institucionalidad y fortalecer la regulación. Pero tú mismo estás reconociendo que las leyes especiales y todas las normas se derivan de la Constitución política. Exacto. Entonces, de la Constitución política nadie se puede salir, ningún sector del Estado no se puede salir, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, si eso es así, todos están actuando al amparo en el marco de la Constitución política. Entonces, lo que hay que apuntar, ¿dónde es? A la raíz de los males, ¿no es cierto? Muerto el perro, muerto el mal, pero la rabia. Si vamos a poner esas comparaciones, también tenemos, si vamos a poner al Estado como cabeza de mercado, si vamos a poner al Estado que promueve la agricultura, como en los términos que usted lo comenta, ya tenemos la experiencia hacia atrás que no ha resultado. Estamos hablando de la reforma agraria, por ejemplo. Entonces, creo que de ambas partes, las probabilidades de fracaso, las probabilidades de éxito han sido las mismas. De hecho, después de la década del autoritarismo de Fujimori, la economía en el Perú ha mejorado y en efecto se ha abierto algunas brechas, los que están arriba, los pocos han incrementado mayor su riqueza, es cierto, sin embargo los de abajo también han mejorado su economía, no como esperamos, pero han mejorado. Ha disminuido la desnutrición, hoy día se ha incrementado, en términos globales hablamos, no estamos reduciéndonos a Huamanga, pues podríamos poner otros ejemplos también, como el caso de Tacna, como el caso de Moquegua, donde las cosas van mejor. En temas educativos hemos mejorado bastante. Entonces, no es tanto como se está pintando, ¿no? Mira, a ver, en la década del 60-70, el Ministerio de Agricultura trabajaba en el campo, los ingenieros estaban en el campo con el agricultor. Ahora, ¿dónde están? Están en la burocracia, tras un escritorio, ¿no es cierto? Entonces,
ese rol tiene que modificarse, tiene que cambiarse. Por eso digo yo que tenemos que tener un Estado que dirija, ¿cierto? Que promueva la producción nacional, ¿no? Entonces, si no dirige la producción, si no promueve nuestra producción, es que este país va a seguir en el camino. Ahora, miren, hay un crecimiento económico, por cierto, pero lo sentimos en el pueblo lo siente, el pueblo de a pie lo siente. ¿Acaso no es cierto que la desocupación se incrementa? ¿Por qué crees que están apareciendo las motos lineales, mototaxis, los ambulantes? Porque hay migración del campo a la ciudad. Mira, Ayacucho, mira el crecimiento que tiene, vertiginoso que tiene. ¿Por qué? Porque la gente quiere responde a la Constitución, venirse. eso responde a un tema de gestión también del municipio, responde a un tema de gestión Y el regional, sistema. responde a un Es que tema del así como narcotráfico el en el Estado, caso por de eso, Ayacucho. O sea, es que- es multifactorial lo que usted está mencionando, no se reduce a una Constitución. Por supuesto. Dos preguntas más sobre ese tema y cerramos aquí. Primero, ¿usted cree que el cambio de Constitución se debe dar a nivel de Congreso o con la votación popular? Hay El cambio tres de formas, Constitución, perdón. hay tres formas, ¿no es cierto? Cualquiera de ellas tiene que aplicarse y tiene que conquistar. Mira, así como el cierre del Congreso ha sido una conquista del pueblo peruano, la nueva Constitución tiene que ser una conquista del pueblo peruano. En la que el Vayamos a dos congresista casos. te va a jugar un caso, ¿no? Ok, vayamos a Su dos papel. casos. En el caso del Congreso, sería interesante que la Constitución cambie por los votos necesarios que se obtienen, porque finalmente es una representación popular. Ok, si es que no consiguen los votos, ¿van a respetar que esa Constitución se mantenga? Por supuesto, pero no se deja de luchar. Ok. Dos, si se va a un voto popular para un cambio de Constitución y el voto popular manifiesta de que no quieren cambiar de Constitución, ¿el Frente Amplio va a respetar eso? La respetamos, pero la mayoría de peruanos, recuerda, Alan García, ¿con qué gana? Nueva Constitución. Toledo, ¿con qué gana? Nueva Constitución. Yo no sé lo político, me presenta el voto en sí. Por eso. Veamos unos resultados Entonces, en voto donde es que si esa ganan, es la habrá que expresión. respetarlo. Esa es la expresión. Exacto. O sea, la votación a Alan, a Toledo y a Ollantumala, ¿para qué ha sido? Fundamentalmente por una nueva Constitución. Eso significa ya una medición, que la mayoría de peruanos estamos por una nueva Constitución. Yo no lo sé, no es que esté a favor de esa Constitución o de otra, dejo eso como una cuestión más de una entrevista que hacemos aquí, como decía Chichu, una entrevista picante, de poner este otro lado también en la palestra. Muy bien, ¿no? muy bien. Sí, bueno, Chichu. Ok, muchas gracias, nos ha ganado el tiempo, sin embargo, por favor tiene la cámara de Ensarte para hacer sus últimos anuncios. Obviamente vamos a ingresar a una selección del 26 de enero un poco complicadas porque va a haber nuevos jóvenes que van a ir por primera vez también en las urnas, que han cumplido 18 antes del 26 y se enteraron que van a votar. Básicamente a ellos, ¿qué decirles a ellos y finalmente sus últimas palabras para despedirnos? A la juventud ayacuchana, a las mujeres de Ayacucho, a los ciudadanos y ciudadanas de esta histórica Ayacucho, tenemos una gran oportunidad para iniciar a cambiar nuestro Perú y nuestro Ayacucho. Es importantísimo, es trascendente las elecciones del 26 de enero. Magno Ortega es hijo del pueblo y esta es la oportunidad del pueblo. Con tu voto, Magno Ortega, marcando la flor y escribiendo el 2, será tu congresista. Ok, hermano, muchísimas gracias. Le agradecemos por acá. Lincoln, una vez más te agradecemos aquí en Ensartes. Ha sido Magno Ortega, candidato al Frente Amplio, que va con el número 2, y Lincoln Onofre, politólogo, que ha estado con nosotros en Ensartes. Hoy me quedé sin preguntas, Me quedé sin preguntas, sacando el tiempo, pero ya regresamos más adelante con otro candidato aquí a través de Ensartes. Muy buenas noches.